Bueno, hermano, bienvenido. Vamos a continuar con la parte 2 del estudio que estamos haciendo sobre el don de lengua. Una de las cosas que hablamos en el capítulo anterior fue de cómo surgieron los dones de lengua. Usted nos explicaba que primero surgió porque el ser humano en su propia sabiduría quería construir una torre y ser superior a Dios. Entonces, pues Dios descendió y lo que hizo fue confundir a estas personas a través de las lenguas y dispersarlos por la tierra. Pero vemos luego en Hechos de los Apóstoles 2, donde el don de lengua fue entregado, pero esta vez para edificación, para que pudiese llevarse el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Bueno, muy bien, hermano. Buenas noches. Pues vamos a continuar porque ya usted lo dijo. Usted dijo que el don de lengua, ¿verdad? Fue dado primero para confusión cuando el ser humano buscó la gloria de llegar al cielo sin tener a Dios en cuenta. Entonces, ahora vamos y aclaramos con la Biblia que todo depende de Dios, porque hubo esa confusión del don de lengua y después en Hechos de los Apóstoles viene ya no para confusión, sino para edificación, para que se entienda claramente el plan de Dios. Entonces, hoy vamos a entender en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, de dónde proviene el don de lengua, quién es el que lo da y por medio de quién el creyente puede hablar en lengua, porque uno se encuentra con preguntas. Nomás anoche me hicieron una pregunta, que los brujos también hablaban en lengua. Se acuerda que nosotros tocamos a las tribus afrodescendientes, por lo menos los indígenas con sus idiomas en vera. Ellos hablan lengua, pero esto es como lo que se dice en un código de seguridad, como un IOC, que para identificarse, ¿sí me entiende? Entonces ellos en sus tribus tienen sus propias lenguas. Aparte de eso, ellos pueden inventar un idioma. Nosotros también lo podemos hacer donde nos podemos entender, Claro. ¿verdad? Por medio de un IOC. Pero la persona que está hablando en lengua de parte del Espíritu de Dios, ni siquiera él mismo puede entender la lengua. Es lo que la Biblia enseña. Los brujos pueden hablar en lengua, sí, como me decía esa persona, pero ¿quién está haciendo de que hable en lengua? La Biblia también enseña, hermano, de que profetas profetizaron, pero no por medio del Espíritu de Dios, sino porque un espíritu de engaño entró en ellos. Eso lo vemos allá en el caso de acá. Entonces, la pregunta es: ¿el brujo sí puede hablar en lengua? Pero ¿qué espíritu está en este brujo para que él hable en lengua? ¿Quién está detrás de todo esto? Es bueno retocar y volver a ese pasaje bíblico de Marcos 16-17, donde dice que es para los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, la persona que cree en el Señor Jesucristo y recibe este don de hablar en lengua, él no va a hablar en lengua porque sea un espíritu diabólico, porque él aprendió en una universidad, porque la lengua es un idioma, ¿verdad? Y hoy en día usted puede irse graduar en una universidad en francés, inglés, y puede manejar muchos idiomas de los que nosotros conocemos en este mundo, pero ese no es una lengua que le está dando el Espíritu Santo. Es como la que buscaron los de la Torre de Babel por sus propios medios, ¿verdad? Se especializaron en eso, se superaron en eso, la adquirieron, pero no es del Espíritu Santo. Porque eso es un conocimiento humano, o sea, Humano, personal, exacto. Es como el caso, usted en una escuela va y sí, adquiere su cartón, pero no adquiere el Espíritu Santo. claro. ¿Sí me entiende? Entonces, usted no puede hablar bien ni el castellano, pues ya que estamos acá, que acá hablamos el español, usted no puede hablar bien ni el español, pero si Dios lo nutre a usted como creyente que ha creído en Jesucristo y Dios le da el don de lengua a través del Espíritu Santo, usted no solamente puede hablar un idioma, puede hablar mucho. Y bíblicamente se demuestra que las personas que el Espíritu Santo que Dios usa para expresarse a través del don de lengua hablan muchas lenguas, hablan más de un idioma. Oye, por eso vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver hoy de dónde proviene, porque es que nadie puede hablar en lengua en la iglesia. Sí, decir yo soy creyente y estoy hablando en lengua, sí, pero si yo hablo en lengua es porque me la ha dado el Espíritu Santo, porque Dios le ha placido y me va a usar para edificar la iglesia a través de este medio, ¿verdad? Porque a veces el don de lengua es una señal para los no creyentes, a veces para edificación misma de Dios, como lo dice la palabra, o para el mismo creyente. En este mismo libro, capítulo 14, vamos a ver algo bonito, y es que Pablo prefiere mejor el de profecía y no don de lengua. Lo que pasa, hermano, es que aclaramos algo. Muchas veces nosotros como creyentes vamos detrás de algo que no entendemos. La mayoría queremos hablar en lengua. Inclusive hay una organización religiosa que se atreve a decir que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y esto es erróneo a lo que enseña la Biblia, porque hoy vamos a aprender que la Biblia nos va a enseñar claramente que nosotros en la iglesia, como hombres de Dios, el que nos usa es Dios. Y no soy yo el que elijo lo que yo quiero tener.
tener. Es Dios a través del Espíritu Santo, ¿cómo nos va a usar para edificar a la iglesia? No que, yo quiero ser profeta, no. Yo quiero ser pastor, no. El que sabe cómo nos va a usar en la iglesia es Dios, no nosotros. Nosotros no podemos elegir. O sea, Dios es quien le da los ministerios a Exacto. las personas. Dios es quien le da ministerio al creyente, ¿verdad? ¿Cómo lo va a usar? ¿Cómo lo necesita en aquella organización? Dios, mire, Dios tiene control de todo. Hermano, y una pregunta antes de pasar acá a este versículo. Porque recuerdo que usted mencionó algo donde el enemigo se puede incluso aprovechar de un creyente dándole a entender o dándole un falso don de lengua, hablando, por ejemplo, delante de personas y ya se cree que está hablando en lengua. Bueno, cree que está hablando por medio del Espíritu Santo en lengua, ¿verdad? Y como toda la iglesia va a estar maravillada y va a estar gritando amén, amén, gloria a Dios, y vamos a ver que el que está glorificando esa lengua es a Satanás y toda la iglesia, amén, gloria a Dios, pero esta misma palabra hoy nos va a enseñar, vamos a llegar leyendo allá que Dios mismo levantará un intérprete para ver cuál es esa lengua que se está hablando. Un ejemplo, porque si ninguno interpreta la lengua, Pablo dice, por eso que Pablo dice mejor que calle y haga silencio en la iglesia. Por eso Pablo lo dice claramente y uno cree que Pablo es duro, no, pero si no hay un intérprete, si el Espíritu Santo no ha levantado un intérprete, o inclusive si él mismo no interpreta la lengua que Dios le ha dado por medio del Espíritu, no interpreta lo que está diciendo, por eso Pablo dice mejor que calle. Por eso es que Pablo dice que es mejor el don de profecía Claro. que tener el don de lengua. Claro, porque en el don de profecía se está hablando claramente. Lo que hizo el Espíritu en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, que ya leímos la vez pasada, es lo que hace el Espíritu Santo, para no confundir a los creyentes o a los que Dios quería que llegara el mensaje allá, para no confundirlo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Habla y le reparte lengua en todos los idiomas a los creyentes que están allá, a los discípulos, para que así ellos puedan hablar en cada idioma o en cada lengua de los que están presentes para no confundirlos. Es lo mismo que pasa ahora acá en la iglesia. Si alguien va a hablar en lengua, que no hable en lengua solo para él o para Dios, si nadie está interpretando la lengua. Porque muchas veces, como usted me lo preguntó, muchas veces no sabemos si esa lengua es de Dios. Claro, o sea, que es más conveniente que la persona reciba el don de hablar en lengua, pero también el don de interpretar lo que está diciendo. Claro, hermano, porque ayer hablaba yo con un hermano y el hermano, Dios lo usa grandemente en lengua, y yo le preguntaba si él era capaz de entender lo que hablaba, lo que él le expresaba en lengua, y dice que muchas veces no, pero muchas veces sí. Entonces, sí, cuando Dios le da a él para que entienda, cuando está profetizando en la iglesia en lengua, y él dice que no sabe cómo hace, pero las dice también en castellano, ya eso es el Espíritu Santo edificando la iglesia cuando no hay un intérprete. Se habla en lengua, pero él mismo después, el Espíritu Santo lo coloca a hablar en castellano, en la lengua donde quiere que se entienda para edificar a la iglesia. Vamos a la palabra, hermano, esa es la que nos va a enseñar hoy. Hay de resaltar, antes de empezar, de que no somos perfectos. Se nos puede escapar algo, y si algo se nos escapa, estamos prestos, y como hermanos en Cristo, si alguien, ¿verdad?, quiere aportar para ayudarnos a crecer, alabado sea el Señor, ¿verdad? Lo recibimos, lo abrazamos y lo cobijamos como hermanos que somos. Listo. Primera de Corintios 12 tiene un título que dice dones espirituales. Dones espirituales. Bueno, mire, es importante entender, desde ahí hay una enseñanza maravillosa. Es importante que los creyentes entendamos qué son los dones espirituales, ¿verdad? Porque a veces todos queremos hablar en lengua. Y repito, me regreso un poco a unas organizaciones que hay por ahí que creen y dicen y enseñan en su doctrina. Los respeto mucho, los amo en el amor de Cristo, pero que si usted no habla en lengua no es cristiano, no. Entonces, a veces el creyente, por desfiarse, buscar hablar en lengua para pertenecer a tal organizaciones que los exigen, se desvían de la verdad porque no sabemos quién lo está usando, ¿verdad? Y por eso usted escucha hoy en día que casi todos los creyentes que usted escucha hablando en lengua hablan casi la misma lengua. Hablan casi todos la misma lengua. Entonces no es es como que le queda sin sabor a uno, ¿verdad? Si proviene o no proviene del Espíritu de Dios, como que nos queda ese sin sabor. Bueno, denle, hermano. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua,
y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El amor. Bueno, de ese hablamos, habla el capítulo que sigue. Pablo dice que nosotros procuramos dones en la iglesia. Muchos procuran puestos, otros procuran dones, alcanzar dones. Pero miren que todo lo que usted leyó habla de los dones a través del Espíritu Santo en edificación a la iglesia. Toma el ejemplo como nuestra vida personal, como el cuerpo, para ilustrar esta palabra. Pablo toma el ejemplo del cuerpo humano, porque nosotros somos el cuerpo de la iglesia, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces Cristo va a usar en la iglesia a como Él le parezca, lo que le decía, no como a nosotros nos parece, sino como Él lo ha determinado. En la iglesia, por lo menos, a mí me levantó como evangelista. En nuestra congregación que Dios ha levantado y lleva tomada de la mano, me levantó como evangelista, un ejemplo. Tiene 3 evangelistas, 4 evangelistas, ¿verdad? Pero no tiene pastor. Ahora necesita levantar un pastor. No lo va a levantar a usted otra vez evangelista, 6 evangelistas. Por eso dice 17 donde usted leyó, vea, si todo el cuerpo fuera ojo, imagínense donde toda la congregación fueran evangelistas. Claro, queda desequilibrada. O todos habláramos en lengua. Si el don que Dios que está usando en esa congregación hay 20 creyentes, Dios lo puede dar a los 20 el don de lengua, pero también va a levantar evangelistas, va a levantar un pastor, va a levantar uno, va a levantar otro. Lo que nosotros tenemos que entender claro, y no quiero entrar en profundidad, cuando la palabra nos enseña, después entramos en profundidad en ese tema, cuando estamos refiriendo ahorita al don de lengua, ¿cierto? Y cuando la palabra nos enseña que Él mismo levantó a uno, ¿verdad? Maestros, apóstoles, pastores, lo uno y lo otro. Nos tenemos que ir al tiempo, y es en qué tiempo el Espíritu Santo, Cristo mismo, levantó apóstoles, pastores y evangelistas, lo uno y lo otro, ¿verdad? ¿Y para qué los levantó? Entonces también hay, de acuerdo a la historia, en qué tiempo se hizo esto y si en el tiempo de nosotros esto sigue vigente. Estos títulos siguen vigentes. Cuando la palabra dice el mismo, yo creo que Dios
va a levantar hombres ungidos por el Espíritu Santo para que vayan y dirigen a la iglesia y instruyan a la iglesia. Siempre lo he dicho, hasta el 2001, 2002 aproximadamente, no habían apóstoles en el mundo. Entonces, el apostolado, ¿de dónde viene en estos momentos? Duró la iglesia sin apóstol tantos años, pero no entremos en ese tema, porque acá la palabra también habla. Otro día pues, tomamos ese tema y lo dialogamos. Acá es el don de lengua, ¿verdad? Hermano, una pregunta ahí que me está surgiendo ahorita, y es que acá nos dice de que Dios reparte cada uno de los dones conforme a lo que le conviene a la A la iglesia. iglesia, claro. Ahora la pregunta que me surge es cómo hay doctrinas que quieren que todos hablen en lengua. O sea, se estaría saliendo del contexto de Claro, todo lo que nos enseña claro. este capítulo. Claro, porque es que le digo, yo quisiera hablar en lengua, pero el que decide es Dios a través del Espíritu Santo. Si Dios dice, no, yo no quiero que usted le hable lengua, porque es que Dios jamás va a dar la autoridad. Imagínense si fuera la autoridad de nosotros, del hombre en la iglesia, ve que cuando hay la autoridad del hombre en una organización, en un movimiento cristiano, las cosas no van bien, porque es la voluntad del hombre. Ahora imagínense donde Dios aceptara la voluntad de nosotros para escoger los dones. No funcionaría la iglesia, ¿verdad? Quizás un don que la persona quiera asumir y no es entregado por Dios se puede convertir también en piedra de tropiezo para aquellos que son débiles en la fe. Claro, porque va corriendo en lo que Dios nos le está dando. Dios, mire, Dios a nosotros, si nosotros hemos nacido de nuevo, Dios nos va a mostrar para qué Él nos está llamando. ¿Sí me entiendes? Y se lo digo por experiencia propia, yo corrí detrás del don de lengua. Y practiqué la lengua que hoy en día, por eso le decía al principio, uno ve que el don de lengua, que muchos expresan, que uno escucha hablando, ¿verdad? No tengo nada contra ello. Es la misma lengua que yo practiqué, pero no era del Espíritu Santo, la practiqué yo personalmente y llegué a hablarla, hermano. Pero era mía, no era del Espíritu Santo, no era de Dios. Eran mis deseos, más Dios no me lo dio, Dios me nutrió en algo más. ¿Sí me Claro, entiendes? Me dio otro don que no es él. claro, porque si una persona que tiene hambre de conocer el Evangelio, una persona que tiene hambre de conocer de Cristo y quiere reconocer a Dios, también la Biblia nos enseña también que nosotros tenemos que desear Claro, como leche espiritual. claro. Entonces, si una persona que recién llega a una congregación y le dicen, tú tienes que aprender don de lengua y forzarlo de manera obligatoria a esa persona, podría convertirse en piedra de tropiezo a esa persona. Claro, man, claro. Porque qué tal que usted ahí esté obligando o induciendo a lo que Dios no le está dando a un maestro, a un don de maestro. O sea, lo que es un maestro, oye, instruido por el Espíritu Santo para edificar a la iglesia, para corregir a la iglesia, para doctrinar a la iglesia. Usted sabe la bendición que es esto en una congregación, Claro. pero quizás muchos líderes le dicen, no tiene que hablar en lengua, tiene que hablar en lengua, y si no habla en lengua, usted no es cristiano, no ha recibido el Espíritu Se Santo. va. Lo destruye por completo, ¿sí me entiendes? Porque aquella persona va a creer que si por lo menos tiene un fuerte por un lado que es enseñar, instruir, corregir y guiar a la iglesia del Señor, a la congregación, a toda verdad, pero como no habla en lengua, él no está en la gracia de Dios, no es lo que el Espíritu Santo enseña. Entonces vea que dice acá, ¿verdad? Voy a retomar la palabra, los dones espirituales. En cuanto a los dones espirituales, hermano, quiero que entiendan bien este asunto, dice acá. Pablo dice que hay que entender bien este asunto, ya que es algo que no es tan fácil de entender, pero no es tan fácil de entender cuando le decía en el primer capítulo que estuvimos estudiando porque cuando no tenemos el Espíritu de Dios y queremos guiarnos por lo que quizás nosotros personalmente queremos, es difícil. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios y entendemos cuál es el plan de Dios en la iglesia, en nuestra vida, entonces vamos a entender las cosas, va a ser mucho más fácil para nosotros. Dice el segundo versículo, ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos inmundos, o sea, que no conoce a Dios, lo que la pregunta que usted me hizo, se deja arrastrar a cosas por las cuales Dios nos lo está llamando, lo que usted me acaba de preguntar, ¿verdad? Es como decir un pagano, una persona cuando se refiere a pagano acá, es a los que no han aceptado a Cristo, los que tienen a Dios como si nada, pero si viene una persona que se quiere llegar a Cristo, ¿verdad? Y viene nutrida con un don espiritual, pero al mismo tiempo usted le dice, no, que usted tiene que hablar en lengua, y si no habla en lengua no pertenece al cuerpo de Cristo. Y si Dios no le ha dado a través del Espíritu, porque vamos a ver claramente, lo leímos ya, que todo depende de un único Espíritu. Es Dios quien nos da, es Dios quien nos va a usar. Entonces nosotros partamos a esa persona de la fe y podemos hacer tropezar a esa persona. Y la palabra dice que es mejor que se amarre una piedra de molino y se tire en lo más profundo del mar quien haga tropezar a uno de estos pequeños. Cuando se refiere a pequeño en Mateo 18 se está refiriendo a que puede ser pequeño en la fe o un niño. Bueno, dice,
Por eso les advierto que nadie en que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Escuche, nadie en que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Bueno, muy bien, este versículo lo toman algunos hermanos, ¿verdad? Para decir que nadie puede expresar que Jesús es Dios, sino por el Espíritu de Dios y que Jesús es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Jesús es Dios sobre todas las cosas. Pero toda la doctrina cristiana nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Aún Jesús mismo, mire, algunos hermanos separados toman ¿verdad? Que no tienen la doctrina de nosotros que creemos en el Padre, ¿verdad? Hijo y Espíritu Santo. Dicen que este versículo nosotros no podemos expresar que Jesús es el Señor porque no tenemos el Espíritu de Dios. Ahora, lo que sí comprendo yo es que en el plan literal de Dios, Jesús es Dios, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña en 1 Juan 5:5, ¿quién vence al mundo sino todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? No, que Jesucristo es Dios, yo también sé que Jesucristo es Dios, en su deidad con su Padre. Ahora, ¿qué digo el mismo Jesucristo? Quiero aclarar ese texto porque no lo podemos tratar porque algún hermano de esto que va a decir yo, que abolió lo que el texto dice, pero no estamos ni en esto, estamos sobre el don de lengua. Pero es bueno resaltarlo porque de pronto lo van a atacar o no, que Dios no permita eso, nosotros no queremos atacar a nadie. Amamos a todos los hermanos y creo que estamos en diferentes caminos, diferentes formas de pensar, pero si todos estuviéramos en el Espíritu de Dios, habláramos una sola cosa. Lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña a través de su palabra. Ahora Jesucristo mismo dijo en Mateo 7, respecto a este versículo, Mateo 7, 21 y 22, que no todo el que reconociera que Él es el Señor, entraría al reino de los cielos. Entonces vea que acá dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor, ¿verdad? Sino por el Espíritu de Dios. Pero Jesús allá mismo dice, en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, y está dos veces, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que aceptemos a su Hijo. Juan 6, 40. Esa es la voluntad, que aceptemos a quien le envió, a su Hijo amado. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo ¿qué? Espíritu. Hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Jamás se nos puede olvidar eso. Entonces, ¿por qué un mismo espíritu? Porque el que habla en lengua angelical es el cristiano, hermano. El que habla en lengua, pues angelical, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, idioma, ¿verdad? Porque lo está dando el Espíritu Santo. El que habla en este idioma, o el que habla en esta lengua es el creyente, no es brujo, no es el embera, no es nada, no. Es el creyente, porque la palabra dice que crean en eso. Entonces, pueden haber, ¿verdad? Personas que hablen en lengua, brujos, sí, no hay ninguna duda. Y repito lo que decíamos al comienzo de pero por medio de qué espíritu están hablando a ellos. Porque vea que el único que puede hacer en la iglesia, un verdadero cristiano nacido de nuevo, que hable en lengua, es el Espíritu Santo. Diversos dones, ¿verdad? Pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas maneras de servir. Vea que la iglesia no solamente puede ser lengua, lo que hablábamos hace un rato. La iglesia no solamente puede ser don de profecía. La iglesia no solamente puede ser eso porque lo leímos en el 17. ¿Qué tal que todo el cuerpo sea ojo? Por eso hace la comparación del cuerpo humano. Ahí donde todos tuvieran los brazos. No funciona el cuerpo. No funciona, ¿cierto? Entonces es lo mismo que Dios que está haciendo en la iglesia. Entonces, hermano, si yo induzco a alguien a que quiera caminar, hablar en lengua, pero descuido lo que el Espíritu tiene para él, lo que el Espíritu le está dando, hermano, estaría colocando una carga sobre el creyente. Y vuelvo al tema, no somos nosotros los que decidimos qué damos, qué quiero, no, es el Espíritu Santo. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo, ¿vio? ¿Quién hace las cosas en nosotros? Dios. No es el creyente, no somos nosotros los que elegimos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. Claro, ¿verdad? Aquí yo creo que no hay ni que aportar porque la palabra se explica sola. Ahora, hermano, mire, usted recuerda de 1 Juan 2:27, ¿verdad? Donde dice que el Espíritu mora en nosotros y Él nos enseña, lo que nos enseña es la verdad y no necesitamos que nadie nos enseñe, ¿verdad? Porque ahora rato le toqué el tema respecto a esto que ¿en qué momento fue que Dios levantó apóstoles, profetas, pastores, lo uno y lo otro? ¿Y para qué los levantó? Para que instruyeran a los santos. Cuando los santos fueron instruidos y esta palabra fue escrita, es difícil que el apostolado, ¿verdad? No quiero atacar, pero el Espíritu me está colocando en eso, ¿verdad? Es difícil de que hoy hay títulos en la iglesia que siguen vigentes, que hoy mantienen vigentes en algunas congregaciones.
Bueno, Jesús mismo dijo en Mateo 23 por allá, versículo, creo que es como el 14, no recuerdo bien, pero sé que está en Mateo 23, donde Jesús dijo, no permitan que nadie los llame maestro o rabí a ustedes, porque todos ustedes son hermanos. O sea, todos nosotros somos hermanos, los que estamos sellados por el Espíritu de Dios, los que hemos entendido el plan de Dios en nuestras vidas, no buscamos títulos, buscamos servir, buscamos avanzar, hacer las cosas bien para agradar a Dios. No buscamos puestos en la iglesia, no buscamos títulos, todos somos hermanos, somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Pero no, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para bien de los demás. A uno Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Escuche, lo que hoy en día se dice es don de sabiduría, ¿verdad? Instruir, guiar a otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. Vea que aunque estos dos parecen ser igual, no son igual. Sabiduría con conocimiento. Tremendo. Yo hoy de un no cristiano escuché una palabra y él era ateo. Se convirtió al cristianismo. No se convirtió al cristianismo todavía. Está leyendo la Biblia. Cree en la palabra de Dios. Dios le llevó un ser querido, le arrebató un ser querido y él se convirtió ateo, ¿verdad? Si Dios existía, ¿por qué permitía eso? ¿Verdad? Y hoy escuché una palabra de esa persona y esa persona se expresaba, lo interrogaron porque él era ateo y ahora dice que es cristiano. Él dice, si algo yo he entendido a través de la palabra de Dios, escuche esto, hermano, es que la inteligencia viene del hombre. Recuerde la Torre de Babel, me hizo acordar eso, pero la sabiduría viene de Dios. Tremendo, hermano, esta tremenda respuesta. Si algo yo he entendido leyendo la Biblia es que la inteligencia la busca el hombre, pero la sabiduría viene de Dios. Eso está claro a la luz de la Biblia, está tremendo. A otro fue por medio del mismo Espíritu, a otro, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Mire, hermano, esto es tremendo, ¿vio? Ahora han parecido todos los dones, pero mire, yo no sé si usted se dio de cuenta que usted lo leyó, pero vamos a ver en cuál puesto está el don de lengua, que es del que estamos hablando. En cuál puesto lo coloca el Espíritu Santo. Y a veces en la iglesia decimos, no es que usted no hable en lengua ni el Espíritu Santo, usted tiene que ser importante porque hable en lengua. ¿Y el don de lengua está dónde? En la cola. De los últimos que leímos acá. En la cola, hermano, mire, cuando Pablo lo menciona acá, en Romanos capítulo 12, en estos 4 versículos, Pablo también viene haciendo la comparación acá, cuando también toma el cuerpo del ser humano, pero miren que acá menciona los dones y ni siquiera menciona el don de lengua, ¿verdad? A veces nosotros buscamos algo que no entendemos, y por experiencia propia se lo digo, hermano, dice, a otros ve por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Mire, lo que está en la Biblia no se puede negar, hermano. Yo tengo un hermano que voy a mencionarlo, lo digo, y ojalá que llegara a ver este video, es testigo de Jehová. Los amo también en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová los amo, y en el nombre de su Hijo amado Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Una cosa es aceptar a Jesús como Hijo de Dios, otra cosa es aceptarlo como Salvador. Nuestros hermanos testigos de Jehová niegan todo esto que nosotros estamos hablando. Los don de lengua dicen que esto es una lengua del demonio, sin embargo la palabra nos va a enseñar que es del Espíritu Santo. Don para sanar enfermos, dice que en la iglesia nadie puede sanar enfermo, que lo hace el diablo. Aquí dice la palabra que es un don del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo digo que es del diablo, esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el pecado que Dios no puede perdonar. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice el 10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu. Aleluya, ahí está, hermano. Discernir espíritu, o sea que si el hermano me va a hablar en lengua, tiene que haber un varón ya levantado por el Espíritu que sepa si esa lengua es del Espíritu Santo, sí o no. Si es que ese varón que está hablando en lengua está edificando a la iglesia o está hablando para Dios. Este que está en discernir el Espíritu es el que Dios va a levantar, ¿verdad? Y si este varón que está en la iglesia y entiende esa lengua, que es una lengua que no está glorificando a Dios, sino maldiciendo a Dios, entonces de una toca pararlo, porque para eso Dios lo ha levantado, para eso Dios le está dando la interpretación de aquella lengua. A otros es de hablar en diversas lenguas, ¿vio? Que es que sigue, ¿verdad? Lenguas, y a otros interpretar las lenguas. O sea, vea que Dios se lo pone arriba, discernir. A otros hablar en diversas lenguas, a otros interpretar las lenguas para que no haya confusión en la iglesia. Por eso es que si usted ve hoy en las congregaciones que se levantan 3, 4 a hablar en lengua, pero no hay quien interprete esa lengua, ahí tenga mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque mire lo que el orden de Dios
es que ahí se va a levantar uno que discernir ese espíritu. Y cuando esa persona se levanta en lengua, enseguida Dios levanta un intérprete de lenguaje y orden de la palabra. Claro, porque la persona en su sabiduría humana puede decir cualquier disparate. Claro, y ahora hermano no sabemos qué espíritu está dominando a esa persona. Ahora, usted dijo un cuerpo con muchos miembros. Pablo explica de que el cuerpo necesita de las manos, ¿cierto? Es lo que Pablo ya nos enseñó, hermano. No todo podemos ser cuerpo, por eso Pablo lo aclara. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ¿ves? O sea que cuando somos bautizados en Cristo, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿sí me entiende? Del Señor. Recuerden que en Colosenses 2 habla que por medio del bautismo hacemos la circuncisión de Abraham, ya no la que se hacía en la carne, sino la espiritual, para ser de la descendencia de Abraham, según Génesis 17. Y según Gálatas capítulo 3 dice que la descendencia de Abraham por fe. Ahora nosotros por fe fuimos al bautismo y por medio de ese bautismo practicamos la circuncisión. No la que se hace en la carne y no la que se hace en el corazón, que la hace Cristo mismo. O sea que cuando la persona ya da ese paso de obediencia a bautizarse, ya hace parte del cuerpo de Cristo. Claro, hermano, es un proceso. Ahora, cuando usted hace da el paso de bautizarse, no es porque usted quiso. Mire que acá en los dones nos dio un don que era a otro fe. Claro. ¿Quién lo vio? A otro fe. Si usted fue porque ya ese don fue puesto en usted, de usted tener fe de aceptar al Hijo de Dios como Salvador, que Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Mejor dicho, usted está reconociendo que Jesucristo es su Salvador y mi Salvador en ese momento. Por eso yo decidí bautizarme porque creí, tuve fe. Vea, ese es el don. Véalo. A otro fe, porque vamos a bautismo por fe. Ahí se cumple ese don espiritual en nosotros. ¿Verdad? ¿Qué tal si usted hablara en lengua y no tuviera fe? Estaba muerto, ¿cierto? ¿Cómo decía usted que esa lengua era el espíritu? No, que me tengo que bautizar para recibir la lengua. Mentira. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cuando Cornelio, vea que Cornelio se registra y en otras partes de la Biblia también, que ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron bautizados, hablaron en lengua antes de recibir el Espíritu Santo. Entonces ahí se manifestó el Espíritu Santo como en Pentecostés en ellos. Y no eran bautizados. Creo que por allá en 1 Corintios 13 Pablo habla de que aunque uno hable en lengua humana y lengua angelicales, si no tiene amor es como un metal que resuena. Por eso Pablo aquí terminando la carta, lo que usted leyó, Pablo dice, aquí yo les enseño algo mejor. Y es el amor. No sé si vinimos hablando de los dones, morimos en el capítulo 14, pero mire que hay dones que ni siquiera el ser humano conoce. Vamos a leerlo acá en Romanos, lea del 5 en adelante, Romanos 12, 5, lo que están marcados con estrellita, hermano. Hay dones por medio de ese Espíritu Santo que son para edificar la iglesia, son hermanos, aún se podría decir, mire, Dios no tiene ni peso acá ni peso acá, pero Pablo coloca un orden y estos dones son más importantes en la iglesia casi que hablar en lengua, por lo que Pablo dice que no estás edificando. Eso lo aprendemos en el 14, ¿vio? Dice el 5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Eso, aguanta ahí, hermanito, para hablarte. Vea que la fe la da Dios. ¿Hasta dónde está esa proporción de fe para nosotros extendernos, verdad? Porque yo no puedo ir más allá donde Dios no me ha dado. Porque una verdad llevada al extremo es una gran mentira. Y lo digo por experiencia propia. Yo practiqué la lengua, quería hablar lengua, pero estaba practicando una lengua que era meramente humana. No era una lengua de Dios. Ahora yo estaba llevando una verdad al extremo, porque no me la estaba dando Dios. Y como cristiano yo podía hablar en lengua en cualquiera. Y decían, no, el hermano le gusta a Dios, habla en lengua y habla mentira. Esas son las mentiras que Dios no quiere en la iglesia. Y nosotros como hombres de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y es Dios, ¿verdad? De acuerdo a nuestra proporción, nos da nuestra proporción de fe y hasta donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Lo que yo siempre he dicho, Dios siempre va a tener varones por encima de uno, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para todo. Y si nosotros no aceptamos esto, o sea, es Dios el que da esa fe, ¿verdad? Si Dios nos da a nosotros una fe grandísima, hermano, alabado sea el Señor, ¿verdad? Denle, hermanito. El 7 dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que lo anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Oiga, ¿sabía usted que ese era un don? No. De dar, de ayudar a los necesitados. Bueno, ahora sí sabe que no se equivoca la palabra en Mateo 25,
31 al 40, cuando separa a los cabritos de las ovejas y le dice, venid bendito de mi Padre, porque vean que estos tienen el don de Dios, de ir ayudando al necesitado. Y ellos no van dando al necesitado porque quieren dar. Es un don. Y así los usó Dios y serán salvos y alcanzarán la misericordia. Y estarán en la iglesia y en la iglesia no podrán llevar nada, hermano, pero están haciendo la obra del Señor por otro lado. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Bueno, ya, claro, ¿verdad? Y no menciona el don de lenguaje, no lo menciona algo que lo nutren a uno más en la iglesia, que lo ayudan a crecer a uno, ¿verdad? Porque sinceramente el cristiano cuando ha nacido de nuevo y usted siembra un granito de arena sin hacer bullido, sin coto, sin nada, usted siembra un granito de arena, usted siente una alegría. Entonces esto lo edifica a usted delante de Dios, pero usted va por la calle hablando en lengua, hasta de loco tratarán, no edifica. Pero si usted coge y va en el nombre del Señor Jesús, Cristo viene, aleluya, gloria a Dios, arrepentido, alguien va a entender. Pero si usted va nadie irá el loco ese. No va a edificar, no va a hacer lo que Pablo nos va a enseñar en el capítulo 14, ¿verdad? Y dice el 17, bueno, vamos hablando del versículo 17, en 1 Corintios 12, ¿verdad? Lo que dice ahora al rato. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería de él? Olfato. Entonces miren que, hermano, lo que usted decía, viene alguien que Dios que está usando o que Dios le dio el don de profecía, pero usted quiere que hable en lengua. Ahora tú no puedes ser oído y es lo que algunas dominaciones están enseñando hoy, que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Dios está diciendo otra cosa. Dios está diciendo que tanto el cuerpo como tiene ojos, brazos, piernas, así también va a ser en la iglesia. Si tiene el que habla en lengua, ¿verdad? El que edifica, el que Dios usa para hablar en lengua, para edificar, para señal de los no creyentes, ¿verdad? Para edificación a Dios, para lo que Dios establece en su palabra, pero también va a usar de profecía. Ahora, si el de profecía no habla en lengua, no está diciendo la palabra que es por medio del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a decir alguien que no habla en lengua y si no habla en lengua no tiene el Espíritu de Dios, pero profetiza? Entiende, es maestro. Tiene el don de una cosa y de la otra, ¿cómo va a decir que no tiene el Espíritu de Dios? O sea, contradecimos lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Son diversos dones. Dios nos usa a como Él quiere para edificación de la iglesia, de la congregación. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Así coloca Dios los dones en la iglesia como Él le parece. El de hablar en lengua, de hablar en lengua. El de profecía, profecía. El de sanar enfermos, sanar enfermos. Pero ¿quién lo hace? Claro, Dios. Dios. En estos días yo hablaba con la hermana Iri y ella me dijo, hermano Rafa, yo quería que Dios me diera el don de cantar, pero si nosotros sabemos el don de la hermana Iri es cuando ella toma ese micrófono y empieza. Usted lo dijo, si alguien dirige, que dirija y se va en la dirección y en reprender, en adorar al Señor a través de qué, de la dirección. Ese es el don de ella, pero tiene que entenderlo. Ahí está, hermano, que Dios no miente. ¿Sí me entiende? Es la palabra de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Imagínense el cuerpo con pura pata. No sería el cuerpo. Eso es lo que la palabra del Señor mismo nos está enseñando. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo. Entonces vea, muchos dones espirituales. ¿Y para qué son estos dones espirituales? Para edificar a la iglesia. Ya. Porque el cuerpo es uno solo, la iglesia es una sola. Entonces Dios usa a todos los miembros que tiene, de acuerdo como Él los necesita, para edificar a la iglesia. Inclusive, Pablo dijo que hablo mucho más lengua que todos ustedes, pero prefiere ¿qué? Hacer silencio y profetizar. El versículo 28 de 1 Corintios 12 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, lo de la hermana Iris, y los que hablan en diversas lenguas. ¿A dónde está el don de lengua? En la cola. Entonces muchas veces nosotros queremos ser importantes, pero aún así en nuestro razonamiento humano, queriendo entender que hablando en lengua vamos a ser más importantes delante de Dios y para la iglesia, miren que el don de lengua está puesto ¿dónde? En final. Claro. Por eso es que
Pablo lo saca, prácticamente lo desmorona ese Claro, trono. porque es que Pablo lo que busca es edificar a la iglesia. Y lo que Pablo busca dice que la iglesia, ¿verdad? Si todos hablan en lengua, ¿cómo se va a edificar la iglesia si nadie me entiende? El significado espiritual de Pablo en el capítulo 14, cuando dice esto, es que el verdadero hombre de Dios lo que debe buscar es edificar a la iglesia de Cristo. No buscar sus propios intereses, lo que hablábamos hace rato, decíamos al principio, no buscar un título, no buscar que la iglesia sea edificada. ¿Sí me entiendes? Si yo veo y exijo en mi congregación de que todos tienen que hablar el don de lengua, ¿estaré edificando la iglesia con eso? No, estoy colocando una carga en los creyentes que no van a poder cargar porque esto no depende ni siquiera del líder, del pastor, no depende de Dios mismo. ¿Cómo quiere Dios, verdad, dar a los miembros de aquella iglesia? Y vean lo que Pablo dice. Ahora, ellos dicen que si usted no habla en lengua, no tiene el Espíritu Santo, algunos hermanos. Y mire como dice Pablo Dios en el versículo 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones para sanar enfermos, hablan todos en lengua, ¿acaso interpretan todo? Vea que todos no van a hablar en lengua. Pablo dice, ¿acaso hablan todos en lengua? Entonces, ¿por qué en la iglesia hoy queremos que todos hablen en lengua? Si no es del Espíritu. Del Espíritu es a quien el Espíritu se la quiera dar, mas no, él no puede imponerla. Hermano, usted tiene que hablar en lengua, así sea en marandingo, pero vaya y hable. Eso está entrando hoy a la iglesia y no es lo que enseña la palabra de Dios. Todo lo ¿Verdad? contrario que nos enseña es que Dios reparte los dones como Él quiere. Como Él quiere. Dios reparte los dones como Él quiere para edificar a la iglesia. Ahora, ¿qué sí debemos buscar nosotros? Que Pablo nos enseña en el último versículo que dice, tiene un título, el amor. Para entrar al versículo 31 dice, ustedes por su parte ambicionen, escuchen lo que debe ambicionar creyentes, ambicionen los mejores dones. Ahora les voy a mostrar un camino excelente. Y Pablo comienza El amor. el capítulo 13, ¿verdad? ¿Cuál es esa excelencia en el cristiano? Porque una iglesia sin amor es una iglesia muerta delante de Dios. Una iglesia sin amor está condenada. Es lo que nosotros tenemos que ambicionar. Antes de ver que están ambicionando dones de lengua algunos, ambicionemos amarnos unos a otros como lo demanda la palabra. Claro. Ama al prójimo como a ti mismo y ama al Señor con toda tu mente y tu corazón. Una pregunta Bueno, antes de terminar. Que una persona en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, él quiera tomar don de lenguas como algo que es del espíritu, pero no proviene del espíritu, esta persona puede caer en maldición. claro, porque suplantar lo que el Espíritu de Dios no me está dando es una blasfemia contra el Espíritu. Si el Espíritu en la iglesia no me está usando para que yo hable en lengua, ¿por qué yo tengo que venirla a hablar si no es del Espíritu? No es de la iglesia, no pertenece a la iglesia. Santiago 4:4. Esto pertenece al mundo. ¿Dónde fui yo y me gradué? En una escuela del mundo. Estudié inglés, pero voy a la iglesia y hablo en inglés para creer que es lengua del Espíritu Santo. Escuche cuando yo mezclo la lengua de que aprendí en el mundo con lo divino. Cuando yo mezclo lo del mundo con lo divino, dice Santiago 4:4, cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claro. Entonces lo del mundo no se mezcla con lo de Dios. Claro, ¿Oye? claro, sí. Háblele, hermanito, Dios lo bendiga.